Bueno, reciban todos un cordial saludo. Estamos estudiando, ahorita vamos a realizar este segundo video referente a la nacionalidad colombiana como atributo de la personalidad. En el video anterior estuvimos viendo básicamente las definiciones, ¿sí?, de lo que es la nacionalidad colombiana, las clases de nacionalidad que teníamos o que tenemos acá en Colombia, la por nacimiento y la por adopción. Veíamos como un cuadrito resumen, ¿sí?, orientador, digámoslo así, de la nacionalidad colombiana, y estudiamos pues lo referente a la nacionalidad por nacimiento, ¿verdad? Y vimos también lo de la prueba de la nacionalidad. En este video entonces vamos a estudiar lo que es la nacionalidad por adopción, ¿sí?, para quienes aplica. Vamos a estudiar también acerca de la carta de naturalización, la resolución de inscripción, ya pues vamos a ver de qué se trata eso. La nacionalidad por adopción, ¿sí?, entendida como por extensión o como cuando se hace extensiva. Y pues por último vamos a ver la pérdida de la nacionalidad y la recuperación de la nacionalidad. Como siempre esperamos que este video entonces sea de su agrado. Eh, Esperamos también de alguna manera hacer un poquito o intentar dentro de la complejidad del derecho ser lo más claros y hacernos entender de la mejor manera posible, pues siempre ese ha sido como el norte de este canal. Igualmente queda dispuesto para ustedes la parte de los comentarios para que hagan ahí cualquier consulta, cualquier duda o señalen ahí imprecisiones que a juicio de ustedes acá hay mucho estudiante de derecho, mucho abogado, litigante, ¿sí? Tenemos personas de la rama judicial que nos están siguiendo, entonces también es importante si advierten imprecisiones en el video que seguramente se cometen, a pesar de que se intente hacer un trabajo juicioso, pues se cometen imprecisiones, pues igualmente nos lo hagan saber porque pues en últimas para eso está diseñada esta comunidad, para que entre todos, ¿sí?, vamos aprendiendo y vamos puliendo nuestros conocimientos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de la nacionalidad por adopción. Para eso entonces nos remitimos inicialmente al artículo 96 de la Constitución Política, que nos dice lo siguiente, mire. Entonces, nacionalidad por adopción. ¿Para quién es? Para extranjeros, ¿sí?, nacidos en el exterior, ¿sí? Nacidos en el exterior, y qué pena, me va a tocar devolverme un poco, porque necesitamos excluir a los nacidos en el exterior cuando el padre o la madre sean colombianos, ¿sí? En este caso vamos a hablar de el hijo que nace en el exterior, ninguno de los dos padres es colombiano, ¿sí? Entonces acá vamos a hablar de la nacionalidad por adopción, extranjeros, que ninguno de los dos padres es nacional colombiano. Entonces, ¿cuáles son las vías que tiene para adquirir la nacionalidad colombiana? Entonces, una de ellas, que soliciten y obtengan la carta de naturalización, ¿sí? ¿Cuál es el requisito? Pues que todo sea conforme a la ley, y ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos de ley. También tenemos los extranjeros latinoamericanos y del Caribe por nacimiento. Para ellos la ley les señala, nos señala primero el artículo 96 de la Constitución, nos dice, mire, que sean domiciliados en Colombia. Y ojo, empezamos con esto. Latinoamericanos y del Caribe, pero por nacimiento. No sirve o no aplica, no digamos no sirve, sino que no aplica latinoamericanos y del Caribe por adopción, no tienen que ser por nacimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos que les piden? Domiciliados en Colombia, tiene que estar domiciliado en Colombia, tiene que tener autorización del gobierno, tiene que cumplir con los requisitos de ley, tiene que existir un acuerdo de reciprocidad, ¿sí? Y cuando hablamos de reciprocidad es que haya una relación entre los dos países y no necesariamente a través de un tratado internacional, ¿sí? Acá nos dice, sin una forma especial de ella, ¿sí? Y que soliciten ser inscritos como colombianos en la municipalidad de su domicilio. Y por último tenemos los extranjeros, miembros de pueblos indígenas, ¿sí?, que comparten territorios fronterizos. Entonces, primer requisito, que sean miembros de una comunidad indígena, ¿no? Segundo, que compartan territorios fronterizos con Colombia. Tercero, con aplicación del principio de reciprocidad, proveniente, ojo que acá mire que si no está hablando del principio de reciprocidad, pero este sí tiene que ser proveniente de tratados internacionales.
Contrario a este, que no requiere una forma especial de ella, sino una simple muy buena relación, a este sí hay que probar que existen tratados internacionales recíprocos entre las naciones. Bueno, entonces ya vimos las tres modalidades para la nacionalidad por adopción. Ya sabemos que son extranjeros que solicitan la carta de naturalización, latinoamericanos y del Caribe por nacimiento y miembros de pueblos indígenas. Notas importantes que nos deja este artículo 96 con respecto de los nacionales por adopción. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. Es decir, si, citando un ejemplo, si una persona argentina, de Argentina, digámoslo así, solicita a través de una carta de naturalización ser nacional colombiano, no va a tener que renunciar a su nacionalidad argentina, ¿sí? O sea que por lo menos para la normatividad colombiana no existe ningún conflicto en que esta persona tenga dos nacionalidades, ¿sí? Que una suya sea la de base que viene, digámoslo así, la de Argentina, y que a su vez también sea nacional colombiano. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad, esto ya lo habíamos visto, y quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla de acuerdo a la ley. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice la ley 43 del 43 con respecto a la nacionalidad por adopción, es decir, que regula este artículo 96 en lo que se refiere a la nacionalidad por adopción. Entonces nos empieza hablando de la naturalización, porque es que acá estamos viendo que extranjeros que soliciten y obtengan una carta de naturalización, pero entonces eso qué, cómo funciona, con qué se come eso. Entonces, el artículo 4 de esta ley nos dice, mire, vamos a hablar de la naturalización. ¿Cuáles son las características de la naturalización? Es un acto soberano y discrecional. Cuando decimos soberano, es que la decisión la va a tomar la máxima autoridad en Colombia, en este caso el presidente. Y cuando hablamos de la discrecionalidad, es básicamente decir que es una decisión que es facultativa, ¿sí? Es optativa, o sea, se puede decir sí y se puede decir no, sin necesidad, ¿sí?, de hacer mayores justificaciones al respecto, ¿sí? Eso quiere decir el concepto de discrecionalidad. Con respecto a la competencia, es discrecional del presidente de la República. ¿La puede delegar? Sí, claro, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando delega al presidente al Ministerio de Relaciones Exteriores, o que es que mire que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya no tiene esta discrecionalidad, porque esta discrecionalidad, según la norma, el artículo 4, ¿sí?, de la ley 43, dice que esta discrecionalidad le corresponde al presidente de la República. Y no dice lo mismo con respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo cual, y esto es mucho más positivo o garantista para las personas que van a solicitar esto, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores se va a tener que apegar estrictamente a lo que señale la ley y no va a ser facultativo para ellos decir sí o no sin justificar su respuesta. ¿Qué se puede pedir entonces al Ministerio de Relaciones Exteriores? Conceder la nacionalidad colombiana a quienes la solicitan y cumplan con los requisitos de la Constitución Política y la ley. Entonces, conceder la nacionalidad, recuperar la nacionalidad y renunciar a la nacionalidad colombiana. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para adquirir la nacionalidad colombiana por adopción? Entonces, nos señala el artículo 5, mire, solo se podrá expedir la carta de naturaleza. La carta de naturaleza sabemos que la vamos a necesitar en este primer caso que vimos acá, extranjeros que soliciten y obtengan la carta de naturalización, o resolución de inscripción para los otros dos casos, latinoamericanos del Caribe por nacimiento y miembros de pueblos indígenas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este artículo 5? Mire, requisitos para adquirir la nacionalidad colombiana por adopción. Solo se podrá expedir carta de naturaleza o resolución de inscripción en estos presupuestos. Para los extranjeros que soliciten la carta de naturalización, tenemos dos eventos. Tenemos dos situaciones que mirar primero. Si quien está solicitando la carta de naturalización no tiene vínculo conyugal o marital con un colombiano, y si no tiene hijos colombianos, es decir, no tiene
esposa o compañera permanente colombiana o colombiano, esposo o compañero permanente colombiano, y tampoco tiene hijos colombianos. En este caso, si este es el caso del extranjero que está solicitando la carta de naturalización, este extranjero, primero que todo, deberá contar con visa de residente, ¿sí? Y segundo, tendrá que acreditar 5 años cumplidos domiciliados en el país de forma continua al momento de la solicitud. Y ya vamos a ver, perdón, que la forma de acreditar estos 5 años cumplidos en el país se cuentan a partir de la expedición de visa de residente. Entonces, tan pronto cuente con la visa de residente, a partir de ahí empezarán a contar los 5 años. Y si ya superó los 5 años ininterrumpidos en el país, entonces ya podrá solicitar la carta de naturalización. Ahora, ¿qué pasa con este extranjero que está solicitando la carta de naturalización, pero efectivamente sí tiene un vínculo conyugal o marital con un colombiano o con una colombiana, o cuenta con hijos colombianos? Entonces miremos que si básicamente, bueno, en este caso entonces, miremos que los requisitos son un poco más laxos, porque a pesar de pedirle nuevamente la visa de residente, o sea, debe contar con visa de residente, ya no tendrá que acreditar los 5 años, sino solamente 2 años cumplidos domiciliados en el país, ¿sí? Entonces, básicamente la diferencia entre el que cuenta con vínculo conyugal o hijos colombianos y el que no cuenta con ellos es 3 años que debe acreditar si domiciliado en el país. Si acredita estas situaciones, pues podrá solicitar la carta de naturalización. ¿Ante quién? Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora vamos a hablar de los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento. Entonces, ¿qué deben acreditar? Miremos que los requisitos para esto son aún más laxos, sí, porque pues se entiende que entre estos países hay una reciprocidad, se entiende que hay, por decirlo de alguna manera, unas excelentes relaciones, son países hermanos, considerados como países hermanos. Entonces, pues normalmente las constituciones y las regulaciones legales son más laxas para las personas, ¿sí?, que tienen esta nacionalidad. Entonces, ¿qué nos pide acá? Mire, nos pide acreditar un año de domicilio en el país. Veíamos 5 años, veíamos 2 años, ahora para este caso nos pide un año domiciliado en el país de forma continua al momento de la solicitud. Y nos pide, teniendo en cuenta el principio de reciprocidad, mediante cualquiera de las formas de reciprocidad vigente. Mire que acá no nos está pidiendo tampoco tratados internacionales, sino que nos dice que cualquier tipo de relación que estén manejando los países. Entonces vemos que es una ventaja para estas personas nacionales latinoamericanos, perdón, y del Caribe, porque pues no van a tener, primero, no le están exigiendo la visa, segundo, no le están exigiendo ni 5 ni 2 años, sino solamente un año domiciliado en el país, y de ñapa le están diciendo que no necesita la reciprocidad mediante un tratado internacional, sino que cualquier forma de reciprocidad. Bueno, por último, vamos a ver qué pasa, que esto nos quedó volando arriba, pero es porque justamente viene acá, esto nos lo dice la ley. ¿Qué pasa con los hijos de extranjeros nacidos en territorio colombiano? El tema que hablamos en el primer video, nacido en Colombia, ¿sí? El menor nacido en Colombia, pero los padres extranjeros. Entonces, hijos de extranjeros nacidos en territorio colombiano, ¿qué pasa con ellos? Entonces, para poder, ¿sí?, hacerse nacionales colombianos, pero ojo que no es por nacimiento, por adopción, entonces se le exigen 3 requisitos. Primero, que ningún estado le hubiera reconocido la nacionalidad. Segundo, la prueba de la nacionalidad es el registro civil de nacimiento sin exigencia al domicilio. Acá le están diciendo que no tiene que probar el domicilio. Y acá está el requisito, pues, el difícil de cumplir, por decirlo así, que los padres deben acreditar con una certificación diplomática de su país de origen, cada uno de ellos, que dicho país no le concede la nacionalidad de los padres al hijo por efectos de la consanguinidad. Así las cosas, entonces, como lo hablábamos en el primer video, no es el hecho de que cualquier persona se venga para Colombia a tener el hijo en Colombia, entonces ya que por ese simple hecho ya el niño se considere colombiano. Vemos que no, que eso no opera así como funciona en las películas, que en esos casos, cuando los padres son extranjeros y el niño nace en Colombia, vemos que lo que está establecido en la Constitución, en la ley, es que lo primero que debe hacer
ese niño, la nacionalidad pues que se va a presumir es la nacionalidad de cualquiera de sus padres. Y solo ante la renuencia de aquellos estados o aquel estado que se niegue a darle la nacionalidad a ese niño, pues en ese caso sí podrá ser aceptado como colombiano por adopción, pero debiendo acreditar en todo caso con la certificación diplomática que esos países se negaron a reconocerle la nacionalidad al menor. El parágrafo segundo de este artículo quinto nos dice, mire, entiéndase que los extranjeros están domiciliados cuando el gobierno nacional le expide la respectiva visa de residente. Por lo tanto, los términos de domicilio se contarán a partir de la expedición de cada visa. Y mire que le resalto esto porque en la nacionalidad por nacimiento, el domicilio se prueba conforme a las reglas del Código Civil, ¿sí ve? Que es la residencia acompañada del ánimo de permanecer en ella, mientras que en la nacionalidad por adopción, el domicilio se prueba solamente es con la visa de residente, ¿sí? Y el tiempo que les van a contar, de domicilio va a ser contado a partir de la expedición de esta visa de residente. Miren pues la diferencia que hay acá, que es significativa y mayúscula para que la tengamos en cuenta. Por último, con respecto a este tema, nos dice el artículo 17, que nos habla de la nacionalidad por extensión. Dice, la nacionalidad por adopción podrá hacerse extensiva a los hijos menores de una persona a quien se le otorgue. Es decir, cualquiera de estas personas, ¿sí?, que le sea concedida la nacionalidad por adopción, cumpliendo con los requisitos que ya hemos visto, también la podrá hacer extensiva, es decir, la podrá solicitar a sus hijos menores, pues la ley lo faculta para ello, artículo 17 de la ley 43 del 43. Perfecto, ya para terminar entonces vamos a ver la pérdida de la nacionalidad y la recuperación de la nacionalidad. Con respecto de la pérdida de la nacionalidad, tenemos dos tipos de pérdida de la nacionalidad. Tenemos pérdida de la nacionalidad por renuncia o por sanción. Por renuncia, ¿quiénes pueden renunciar? Ambos, naturales y nacionales colombianos. ¿Dónde está eso? Además del artículo 96 de la Constitución, el artículo 23 de la ley 43 del 43. ¿Qué dice? Vea, los nacionales colombianos tendrán derecho a renunciar a su nacionalidad. ¿Cómo? Mediante una manifestación escrita presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o los consulados. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se va a enviar una copia a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al extinto DAS y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Básicamente, pues entonces, para renunciar a la nacionalidad bastará con presentar una carta de renuncia, ¿sí? Renunciando al derecho, renunciando al derecho a la nacionalidad. Ahora, la otra forma de pérdida de la nacionalidad es por sanción. ¿Qué pasa con los nacionales que son, acá están, naturales colombianos? Es decir, que tienen la nacionalidad por nacimiento. Quienes tienen la nacionalidad por nacimiento, es decir, los naturales, mire lo que dice la Constitución Política, artículo 96, ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Es decir, no puede haber ninguna ley en Colombia, ¿sí?, que establezca una sanción de la pérdida de la nacionalidad para el que sea natural colombiano, es decir, para el que sea nacional por nacimiento. Ahora, el que sea nacional por adopción, ¿sí?, colombiano por adopción, es decir, nacional, el artículo 24 de la ley 43 del 43 dice, vea, usted podrá perder la nacionalidad por sanción si comete delitos contra la existencia y seguridad del Estado y el régimen constitucional. Entonces, pueden renunciar, ¿quiénes? Los naturales y nacionales colombianos. Por sanción, ¿quién puede perder la nacionalidad? Solamente los nacionales colombianos. Los naturales colombianos, es decir, los nacidos en Colombia, no. ¿Sí? Espero que quede clara también esa distinción. Y por último, la recuperación de la nacionalidad. Entonces, si fue por sanción, si perdió usted la nacionalidad por sanción, de antemano se sabe que no la va a poder recuperar. Ahora, si fue por renuncia, podrán efectivamente recuperarla, lo veíamos en el artículo 96 de la Constitución. ¿Y cómo se va a recuperar? Dice la ley que necesitará elevar una solicitud en ese sentido al Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya vimos que es el encargado
de todo el tema que tiene que ver de la nacionalidad por adopción, al Ministerio de Relaciones Exteriores o a los consulados de Colombia o ante las gobernaciones. ¿Qué tiene que decir? Manifestando su voluntad de respaldar y acatar la Constitución Política y las leyes de la República. Sé que este tema de alguna manera ha sido y es y seguirá siendo un poco complejo, pero después de unas cuantas leíditas es bueno mirar un poquito qué es lo que dicen los conceptos, qué es lo que dice la Corte Constitucional al respecto, pues ya uno va adquiriendo como algo de destreza y pues siendo abogado o quien quiera estudiar derecho sin necesidad de que pase por una universidad, simplemente tener el conocimiento porque lo quiere tener y porque no para adelantar muchas actuaciones en derecho no se requiere necesariamente ser abogado, sino que existen también unas situaciones en las cuales se puede litigar en causa propia, ¿sí? O en favor de otros o en causa ajena, ¿sí? Entonces, pues, y al que le gustan los temas, entonces es muy bueno que repasen artículo 96 de la Constitución Política y la ley 43 del 43 para que van ahondando más en el tema. Muchas gracias, les agradezco por su estadía en el video. Si les gustó el video, por favor dale like. Si les gusta el contenido de nuestro canal, favor suscribirse a esta comunidad jurídica. Estamos muy atentos de sus comentarios, por favor dejar sus comentarios al respecto. Si les gustó o no les gustó el video, si quieren que cambiemos la forma en que estamos trabajando los videos o quieren hacer anotaciones, acotaciones, no sé, señalar imprecisiones, todo lo que quieran dejar. Le estamos dando respuesta a cada uno de los comentarios, estamos haciendo ese gran esfuerzo de hacerlo. En un máximo de 3 días, igual tenemos dispuesto acá en la descripción del video un correo electrónico también donde estamos dando respuesta lo más pronto posible a sus consultas particulares y también tenemos ahí dispuesto un número telefónico, ¿sí? También cuenta con WhatsApp donde también podrán hacernos sus consultas. La idea es mantener esta comunidad jurídica activa y estar resolviendo en últimas cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto, pues para eso estamos y esa es la finalidad del canal. Nuevamente mil gracias por su aporte, ¿sí? Por su estadía en esta comunidad y en este video y nos vemos entonces en el próximo.